Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, hoy es 15 de marzo y por la actualidad política de España, así como por la vocación de este programa de Sexto Continente de decir una palabra de iluminación desde la doctrina social de la Iglesia de lo que acontece en el devenir de la sociedad, creo que hoy debemos de poner el foco en la ley que ayer se aprobó, en la ley de amnistía que ayer se aprobó en el Congreso Español. Era algo ya anunciado, había tenido una primera votación, pero había sido rechazada porque todavía se pedía una formulación de la ley todavía más atrevida, más contundente, y finalmente ayer pues se llevó adelante, ¿no?, esa votación en la que creo que se cometió pues una auténtica violación de los principios morales. Yo, como este programa tiene su vocación, me voy a atener a los principios morales, ¿no? No voy a decir nada que no haya comentado ya en este programa meses atrás, cuando se comenzó a hablar de esta cuestión. Y recuerdo que entonces yo envié un mensaje en redes sociales que decía que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de sus votos para poder continuar en el poder es inmoral. Es inmoral el que mantenerse en el poder pues pueda ser llevado a cabo pues pasando por encima de principios morales, ¿no? Como necesito tus votos, te amnistío a ti. Tú has sido encausado por determinados delitos o estás en el exilio porque eres un prófugo de la justicia. Entonces yo voy a hacer una ley de amnistía para que así tú quedes eximido de tus responsabilidades y tú me apoyas a mí. A ver, es absolutamente inmoral. Es inmoral porque es recurrir a un recurso de muy dudosa legalidad, sencillamente con con el único objetivo de mantenerse en el poder. Claro, cuando se venden las cosas siempre se quieren pues darles un marco que los justifique. No, esto se hace porque en el fondo se está apostando por la convivencia social. A ver, perdón, no nos tomen por tontos. Todos sabemos que si esos votos de ese partido cuyos miembros son amnistiados, si esos votos no fuesen necesarios para que ustedes siguiesen en el gobierno, entonces no recurrirían en absoluto, ¿no?, a esa supuesta finalidad de una reconciliación social. O sea que es un argumento esgrimido por la necesidad que tengo de esos 6 votos. De lo contrario, ni se les ocurriría a ustedes meterse en ese charco. Entonces, creo que una inmoralidad casi todavía pues queda más patente cuando encima intentamos esgrimir argumentos morales para justificar la inmoralidad. Es tomar a la población por tonta, ¿no?, el intentar revestir, ¿no?, pues esta lucha por el poder de argumentos morales. También llama la atención el hecho de que cómo se puede llegar poco a poco, ¿no?, a manipular la opinión pública. Esto es impresionante, ¿eh? Existe
un método, que el método es poco a poco, poco a poco. Hemos visto a lo largo de los últimos meses, como desde que se realizaron las elecciones generales y quedó patente que se iban a necesitar esos votos, como todo el mundo sabía, ¿no? Bueno, los analistas sabían que se iba a ir a una búsqueda de cómo contentar esos 6 votos, pero no se podía decir frontalmente, porque la opinión pública no hubiese sido capaz de digerir eso así de repente. Si en el primer momento le dicen vamos a llegar a un acuerdo de amnistía por apoyo en el gobierno, no. Y entonces eso se vende poco a poco. No se pronuncia la palabra, se dan pasos y es curioso, ¿no? Porque si hiciésemos un histórico de cómo se van presentando las cosas de manera que no se pronuncia la palabra amnistía, pero más tarde, poco a poco, llega el momento en que se pronuncia, se dice, hay toda una metodología de dosificar las noticias para que vayan siendo asumibles. Es también pues una forma de proceder totalmente contraria a la transparencia, ¿no? En el fondo, esto denota lo que son los resortes de manipulación de la opinión pública. Te lo digo poquito a poco para que tú tengas capacidad de digerirlo y al final tu capacidad de resistencia pues sea mínima, ¿no? De eso también hemos sido testigos y creo que tenemos que aprender de esto, de cómo la opinión pública es manipulada poco a poco, poco a poco. Lo cierto es que el informe de Consejo General del Poder Judicial, ¿no? que entiende que la amnistía es inconstitucional, que en el fondo vulnera la separación de poderes, que en el fondo es una especie de recurso, algo que es absolutamente diferente para conseguir una mayoría parlamentaria. El hecho de que todos los diputados que pertenecen a los partidos políticos que han decidido hacer la amnistía voten a favor, que no haya nadie que haga un voto en conciencia y que se atreva a decir lo que piensa, porque todos sabemos que existen diputados de esos partidos políticos que han tomado esta decisión que no estén de acuerdo con sus partidos políticos, pero nadie se atreve no a moverse de la foto, o sea, nadie se atreve a actuar en conciencia. En el fondo, porque no únicamente digamos la separación de poderes ha sido vulnerada en lo que al poder judicial se refiere, sino también en lo que al poder legislativo se refiere, es decir, los parlamentarios, o sea, no tienen voz. Es el dirigente último del partido el que decide, o sea, en el fondo es el ejecutivo el que decide. El poder legislativo es como si no existiese. El único poder que existe es el poder ejecutivo, ¿no? Todo lo demás queda subsumido. Caminamos hacia un totalitarismo en el que existe una adicción al poder y entonces esa adicción al poder es capaz de pasar por encima de todo. Ahora, por cierto, de paso, no hay presupuestos, pero no importa. No importa. En un tiempo, si no había presupuestos, se decía que eso tenía que ser motivo de que se convocasen elecciones. Ahora ya no se dice eso, porque la única finalidad es mantenerse en el poder. Pero ¿para qué existe el poder sino para el servicio del bien común? Reinar es servir y servir es reinar. Esa es la gran aportación de la visión cristiana, ¿no? de lo que entendemos por poder, ¿no? Bueno, pues creo que esta palabra de reflexión es importante. Recuerdo que don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, actualmente presidente de la Conferencia Episcopal, cuando en su tiempo, hace unos meses, ¿no?, se anunció esta ley de amnistía, comentó en su cuenta de Twitter, en redes sociales, comentó lo siguiente: la amnistía podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas. Si no es así, amenaza la convivencia a la que dice servir.
Es que, vamos a ver, amnistía, bueno, ¿y por qué no por lo menos no pedimos que sea recíproca? ¿Por qué no? O sea, no se puede por lo menos decir, es que si alguien es amnistiado y encima dice, y lo pienso volver y seguir haciendo, y lo haré sí o sí por encima de toda la legislación, y he sido amnistiado, entonces, ¿esto qué es? ¿Amnistía? ¿Qué valor o qué finalidad moral de reconciliación tiene si quien le recibe se expresa así claramente, diciendo yo ni me arrepiento de nada y además pienso volver a hacerlo unilateralmente o como sea? Bueno, pues creo que esta palabra, ¿no?, desde la doctrina social de la Iglesia sobre lo acontecido en España, pues por desgracia sé que este programa se escucha en otros muchos países hispanohablantes y sé que ahora mismo pues hay oyentes de otros muchos países que dicen, pero si nosotros estamos igual, y te lo dirá uno de Colombia, y te lo dirá otro del Ecuador, y te lo dirá otro de aquí y de allá y de más allá. Y sí, es cierto, estamos en una pandemia, que se llama adicción al poder, ¿no? Y que lleva consigo eso de que el fin justifica cualquier medio, ¿no? Pero creo que nuestra palabra tiene que ser libre a la hora de decir que no tiene sentido el poder, si no es para servir y si no es para buscar el bien común. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube En Ti Confío, también ahí se publica este programa de Sexto Continente, y también está a vuestro alcance en la página web multimedia enticonfio.org. Ahí en enticonfio.org, allí tenéis pues, todos los programas y además otras muchas cosas que vamos generando y materiales de evangelización que están a vuestra disposición. Bueno, pues adelante con este programa. Hoy vamos a dedicar el programa de una manera así casi monográfica o sin casi monográfica a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Allí podéis hacer llegar vuestras preguntas, y a Javier, que está en la emisora, que hoy le vamos a hacer trabajar, pues le vamos a pedir a Javier que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, monseñor. Buenos días. Manolo nos escribe desde Andújar, en Jaén. Dice, acabo de ver el mensaje que hoy jueves ha enviado usted a redes sociales y como mañana es viernes y tenemos Sexto Continente, le agradecería que lo comentase. Me refiero a esa frase de Sócrates, es preferible padecer la injusticia a cometerla. Intuyo que es una reflexión de gran calado y por ello me atrevo a pedirle que se explaye más en su explicación. Y por cierto, muchas gracias por ese mensaje diario a redes que muchos solemos esperar y leer con atención. Bueno, pues es verdad que es una frase de Sócrates que yo también he compartido porque, ayer tengo la costumbre de compartir en redes sociales pues de una manera, digamos, libre, desordenada, sin un proyecto, digamos, ordenado en los mensajes, sino más bien desde lo que en ese día pues he escuchado, que me ha llamado la atención o he reflexionado. Es como un momento para mí el de enviar un mensaje en redes sociales, un momento de compartir alguna cosa que he llevado, ¿no?, o que me ha impactado o que he llevado en el corazón, ¿no? Y ayer asistí aquí en Alicante a la primera jornada de Valores y Vida organizada por el Colegio Ángel de la Guarda y hicimos ahí una mesa redonda en la que también estuvieron conmigo pues don Jaime Mayor Oreja, doña Mariana de Ugarte y don Higinio Marín. Don Higinio Marín, que además de filósofo es rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y entonces fue a él a quien le escuché, ¿no?, pues en su
en la mesa redonda que hicimos, que quien quiera pues buscar esa mesa redonda, pues la tiene en el canal de YouTube del colegio, ¿no? Ángel de la Guarda de Alicante. Y le escuché a don Higinio Marín esta reflexión de Sócrates, ¿no? Es mejor padecer la injusticia, es preferible, ¿no? Padecer la injusticia a cometerla. Bueno, la verdad es que intuí que era una reflexión muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque en el fondo, esto que dijo Sócrates, marca una frontera muy clara entre una moral acomodaticia subjetiva a una moral objetiva. Hay cosas que son objetivas, que no dependen únicamente de mi intencionalidad, sino que son buenas o malas en sí mismas, ¿no? En sí mismas. Entonces, por eso cuando se dice, mira, es mejor, es preferible, ¿no? Padecer una injusticia a cometerla, pues claro, está diciendo algo que, mira, es que quien comete la injusticia se convierte en injusto, pero quien la padece, no. Quien la padece, no. Entonces el fin no justifica los medios. Lo peor que puede ocurrir en esta vida es que tú te hagas cómplice del mal. Esta frase, ¿no?, es totalmente contraria a ese espíritu, así lo decía ayer don Higinio Marín, ¿no?, a ese espíritu revolucionario, ¿no?, que viene a decir que yo cometo injusticias, estoy dispuesto a cometer injusticias para buscar la justicia. Las revoluciones, bueno, me cargo a quien necesite cargarme y no me importa que hacer lo que sea porque el fin justifica los medios. Ese es el supuesto espíritu revolucionario, claro. Y entonces ya vemos lo que ocurre con ese espíritu revolucionario, ¿no? Que en el fondo pues tiene falsos ideales. Son ideales sin virtudes. Los ideales sin virtudes son utopías. Son utopías, ¿no? Puras utopías, ¿no? Si los ideales no somos capaces de llevarlos adelante desde el ejercicio de las virtudes, desde el respeto a la verdad moral, entonces ¿qué ideales son esos? ¿Qué ideales son los que me justifican de no ser virtuoso, de no respetar el bien, ¿no? Por eso, vamos, cuando dije esta frase la voy a compartir yo en redes, ¿no? Ciertamente es porque yo intuí, ¿no? Intuí que es una reflexión, la de Sócrates, que hoy en día tiene una gran actualidad. Y la actualidad es ¿por qué? Porque hay dos concepciones de la moral. Una moral que es la moral católica, que partimos de que existe un bien objetivo, un bien objetivo, que mi intencionalidad no hace las cosas buenas o malas. Mi intencionalidad puede hacer que una cosa buena, pues yo la haga indebidamente, sí, pero además de antes que mi intencionalidad, las cosas, objetivamente hablando, son buenas o son malas, ¿no? Por eso creo que la reflexión de Sócrates es necesaria escucharla. Es preferible padecer la injusticia a cometerla, porque jamás el fin va a justificar los medios. Creo que es una aportación importante para nuestro pensamiento. Adelante con la siguiente pregunta. María Jesús Martínez nos pregunta: buenos días, me gustaría plantearle unas dudas sobre el perdón, aprovechando también que le acabo de escuchar en Radio María sobre el perdón de las víctimas del terrorismo del 11M. Tengo que decir que me deja totalmente desconcertada la forma en la cual tenemos que perdonar los cristianos, según se nos enseña en las distintas homilías que he podido escuchar a distintos sacerdotes. Siempre se nos insiste en que perdonemos, pero se da a entender que ese perdón tiene que ser sin ninguna condición, cuando en el sacramento de la penitencia, para optar al perdón de Dios, tenemos que mostrar verdadero arrepentimiento, confesión o manifestación de nuestros pecados, obras de penitencia y propósito de reparación. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, si Dios y la Iglesia nos exigen estas premisas para nuestro perdón, que a mi parecer me parecen muy acertadas,
Se nos da a entender a los cristianos que tenemos que perdonar sin ninguna condición, ni tan siquiera el arrepentimiento de la persona que debemos perdonar. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Vamos a ver, yo creo que la pregunta de María Jesús es clara, ¿no? Pero vamos a ver, hay que distinguir las cosas. Cuando nosotros animamos a perdonar al enemigo, ¿eh? A pesar de que el enemigo no se haya arrepentido, no tenga propósito de enmienda, etcétera, 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 no quiere decir que mi perdón le sirva de salvación a esa persona. No. O sea, yo a alguien le puedo perdonar, pero si él no se arrepiente, si él no tiene propósito de enmienda, etcétera, yo le puedo perdonar, pero él puede perfectamente pues, tener la condenación o la perdición eterna por el no arrepentimiento de aquello que me ofendió a mí. O sea, esto es claro. O sea, es decir, que en ese sentido no es que existan como dos varas de medir, como parece que María Jesús, ¿no?, pues plantea en su pregunta. Cuando nosotros animamos, ¿no?, al perdón a una persona que, aunque ella no esté arrepentida, dices, a ver, perdónala, nos estamos refiriendo a otra cosa, nos estamos refiriendo a que el odio y el rencor no te envenene a ti. Porque es que en el fondo si tú estás dale que te pego, ¿no?, pues alimentando pues ese recuerdo que te carcome, que te está quitando la paz y la alegría, es que el odio al enemigo te está haciendo daño a ti. No es que le esté haciendo daño a él, no, te está haciendo daño a ti. Y en el fondo a ti te impide amar y te impide crecer, ¿no? Entonces, claro, es que ¿qué ocurre? Pues que el daño que te hizo el otro es que te está haciendo dos daños. La ofensa que cometió contra ti, la injusticia que te hizo, y encima te está haciendo un segundo daño. Es que ahora te impide ser feliz, te impide ver el resto de la vida, porque es que estás como obcecado, ¿no?, en ese daño que recibiste. O sea, te están haciendo dos males. Entonces, con el primero ya es suficiente, ¿no? O sea, quiere decir que, por eso, cuando nosotros, ¿no?, en nuestra predicación animamos a perdonar a nuestro enemigo, no quiere decir que nuestro perdón, si el otro no lo acoge, no se arrepiente, etcétera, etcétera, le vaya a servir al otro. Al otro, si no se arrepiente y no lo acoge, no le va a servir. Pero a mí sí. A mí me va a hacer bien. A mí me va a ensanchar el alma. Me va a ensanchar el alma. O sea, no voy a caer en la tentación del maligno de que el mal que he padecido me haga malo a mí. Estamos un poco algo parecido en la frase anterior de Sócrates. Mira, yo prefiero padecer la injusticia que cometerla. O sea, yo prefiero, ¿no?, haber recibido el mal que ahora yo ser malo y odiar y desear el mal a la otra persona. O sea, no quiero que el mal que me hizo me haga malo a mí. No lo quiero. Entonces, en ese sentido, ¿no?, se nos invita a perdonar. Que en el fondo, esto no es en absoluto contradictorio con lo que la Iglesia nos dice que, claro, para poder acoger el perdón de Dios, yo necesito arrepentirme, tener propósito de enmienda, pedir perdón, claro, pero eso es para poder acogerlo. Es que si no, Dios ama a los pecadores, sí, pero el amor de Dios que se dirige a los pecadores no es acogido si yo no me arrepiento, si no tengo propósito de enmienda, etcétera, etcétera. Dios ama a los pecadores, ya, pero ese amor necesita ser acogido. ¿Y cómo se acoge ese amor? Se acoge ese amor con el arrepentimiento, con el propósito de enmienda, con la petición humilde de perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Asumiendo las responsabilidades de lo que cometí. O sea, María Jesús, que no existe contradicción entre una cosa y otra. No existe contradicción, porque nos estamos refiriendo a dos aspectos, digamos, complementarios. Damos paso a una siguiente consulta. Nos escribe Gladys desde Colombia. Un saludo, querido monseñor. Vivo en Pereira, en el departamento de Risaralda del país Colombia. Mi pregunta es la siguiente.
Con relación a la frase de Jesús, ama a tus enemigos, ¿Jesucristo ama a Satanás puesto que este es su principal enemigo? Si Dios no puede desdecirse a sí mismo, ¿Jesús ama a Satanás? Le agradecería mucho su respuesta porque tengo miedo de estar blasfemando al decir esto. Cordialmente. Vamos a ver. ¿Dios ama a Satanás? Pues no, no. Una cosa es amar, amar a los ángeles caídos en cuanto que creaturalmente fueron creados por Dios y fueron amados por Dios creaturalmente, ¿no? Los ángeles, como todo lo que es creado por Dios, es amado por Dios, ¿no? Pero una vez que los ángeles cayeron, que su pecado les hizo perversos en sí mismos, ¿no? Y pues entonces en ese momento ya no pueden ser amados, ¿no? Dios no puede amar lo que es malo en sí mismo, ¿no? Y Satanás encarna plenamente el mal. Él es el enemigo, el maligno, el padre de la mentira, el acusador del pueblo, el tentador, el orgulloso, el malvado, el impostor, el engañador, ¿no? Bueno, entonces él es todo lo que de hecho Dios aborrece. Por tanto, ¿no? Por lo tanto, armarnos un lío con esto no ha lugar. El mandamiento de Jesús de amar a nuestros enemigos está destinado a referirse, o sea, se refiere a las relaciones interpersonales entre nosotros en este mundo, en este mundo. Amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, ¿no? Incluso a nuestros enemigos, que están llamados a convertirse, ¿no? Entonces, es claro, ¿no? Puesto que Satanás es todo lo que es la antítesis del Dios amor, no puede ser amado, ¿no? Entonces, si amásemos a Satanás, entraríamos en una contradicción plena del amor a Dios, ¿eh? O sea, creo que es sencillamente la explicación que hay que dar sin armarse más lío, ¿no? El juicio de Dios sobre Satanás es un juicio eterno, y Satanás, como todos los ángeles, no tiene ni siquiera, no digo la posibilidad, sino la capacidad, ni la intencionalidad, ni nada, ¿no?, de poder revertir su decisión de odiar, de hacer el mal. No es reversible, primero por su propia naturaleza, ¿no?, de ser un espíritu puro, ¿eh? O sea, no es reversible, con lo cual no tiene sentido alguno que nos planteemos el amar a Satanás como en un sentido análogo al que dice el Evangelio: amad a vuestros enemigos, los cuales están llamados a la conversión. Esos enemigos a los que queremos llamar. Amamos a los enemigos, oramos por ellos, porque están llamados a la conversión. Adelante con la siguiente pregunta. Un oyente llamado José María nos plantea: buenos días, Monseñor Munilla. Quería aprovechar la oportunidad para agradecerle por la sencillez y claridad con la que aborda temas bastante complejos. Mi consulta es la siguiente y lo podéis comentar en antena si lo consideran oportuno. Mi hija va a cuarto de la ESO a un colegio perteneciente a una congregación religiosa, aunque los religiosos están apartados de la vida del cole y creo que de las decisiones. Supongo que el motivo es la edad de ellos y que no hay nuevas vocaciones. La gestión del colegio la llevan laicos. En enero de 2024 recibo la hoja informativa en donde comunican que el colegio ha decidido asumir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que orientan la implantación de la Agenda 2030, ya que los considera vinculados a la misión educativa del colegio. No conozco en profundidad el tema de la Agenda 2030, pero por lo que he podido informarme es incompatible con la antropología cristiana, aunque una lectura superficial podría parecer que sí lo es. Ante esta situación, escribo una carta al director del cole y a un religioso pidiendo que reconsideren la situación y no asuman la Agenda 2030 en el cole, explicando los motivos por los cuales es incompatible. Espero una respuesta, pero no llega, y mi hija me comenta que en clase ya se está hablando de los objetivos de la Agenda 2030 y hasta ha tenido que preparar una presentación del tema. Finalmente, puedo hablar con el religioso y me comenta que el director del cole le ha dicho que piensa seguir adelante y que ya saben distinguir el trigo de la paja, por lo que considera que hay puntos asumibles.
Creo que la Agenda 2030 es lo que es y no lo que queremos que sea. Viendo la respuesta del cole, no sé si estoy siendo demasiado exagerado con este tema o debería informar a alguna instancia superior. Por favor, ¿me podría dar una orientación? Gracias. Bueno, este es un tema muy común, ¿eh? Este es un tema muy común en el que obviamente tengo claro que nos falta discernimiento, ¿eh? Creo que son muchos colegios católicos los que sin mayor discernimiento, pues como también la Agenda 2030 está también presentada desde el Ministerio de Educación, entonces dicen, bueno, es que nosotros no tenemos la posibilidad de asumir o no asumir la agenda, sino que está dentro de los propios planes educativos. Luego existe una obligatoriedad para nosotros de asumirla. Pero la verdad es que creo que esto no es cierto, o por lo menos no es plenamente cierto, ¿eh? ¿Por qué? A ver, pues porque de facto la LOE, que es la ley de educación, la ley educativa que tenemos en este momento, que ciertamente pues tenemos una visión muy crítica de la LOE, en el sentido que es un ataque frontal, ¿no?, a muchos de nuestras convicciones católicas, y no solamente en los aspectos de gestión y administración de los centros, a esa eliminación que hizo del concepto de demanda social, el hecho de que también el Estado tiene que responder a la demanda social. Se eliminó la palabra demanda social y por lo tanto la libertad de las familias en la elección del centro, la reducción de la asignatura de religión a 1 hora semanal, no evaluable, fuera del currículo, y en el fondo pues un ataque, ¿no?, al humanismo cristiano y a la antropología subyacente, ¿no? A ver, pues obviamente tenemos una lectura muy crítica de la LOE. Pero, vamos a ver, es interesante recordar que la LOE es la ley educativa que más autonomía ha otorgado a los centros educativos en toda la historia de la democracia en España. Entonces, ¿cómo le da? Claro, eso puede ocurrir, que al darle tanta autonomía al centro educativo, la LOE, puede haber de un centro educativo, de un colegio a otro, hay un margen grandísimo de cómo aplicar las cosas. Cada centro tiene un margen tremendo de cómo aplicar, estoy hablando legalmente, ¿no? Y esto nos abre una gran oportunidad para llevar adelante el proyecto educativo católico, apoyado pues en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y de esto nos estamos olvidando. Entonces, a ver, ¿de qué depende entonces que todo ese tipo de legislaciones? No, es que tenemos que asumir la Agenda 2030 porque está presentada, es obligatoria para todos nosotros. Un momento, existe un margen grandísimo, una autonomía muy grande en los centros educativos. Y en el fondo estamos haciendo dejación de esas posibilidades que se nos dan. ¿Y por qué hacemos dejación? Porque vamos a lo fácil. ¿No? Porque la mayoría de los libros de texto, pues, han asumido plenamente la Agenda 2030, no disciernen el trigo de la paja, como le dijo, ¿no?, pues esa persona del colegio a nuestro oyente, no disciernen el trigo de la paja, y entonces nos agarramos a los libros de texto y allí que lo introducimos todo. Pero es que, claro, vamos a lo cómodo. Pero es que nosotros tenemos un margen muy grande. Es que en el fondo nosotros tenemos el derecho a poder hacer nuestros propios materiales. O sea, podemos perfectamente dar cumplimiento a los requerimientos de que esos valores éticos que existen, que obviamente existen valores éticos como no van a existir, ¿no? Pues que el acceso universal al agua potable, etcétera, etcétera. Claro que hay montones de valores éticos, ¿no?, que son plenamente confluyentes con los valores cristianos. Entonces, tenemos la posibilidad de asumir eso quitando y discerniendo
de lo que no es confluyente con nuestra sensibilidad cristiana. Pero claro, como vamos a lo fácil, y lo fácil es ya coger los textos hechos, etcétera, etcétera, y no me tomo en serio el esfuerzo de ir yo y... Pues es decir, que tenemos que no vale arguir que es que esto nos lo imponen y tenemos que asumirlo todos. No vale arguir eso, porque existe margen de cada centro, y aquí, fijaros, es un momento en el que se marca la diferencia de un centro a otro, porque un centro se toma en serio el poder maniobrar con ese margen de autonomía que el centro tiene, y el otro centro pues no se lo toma en serio, porque tiene el piloto automático puesto y venga, y lo que hace todo el mundo, allá que vamos todos. Entonces, pues esta es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad de los equipos directivos, de los claustros, y que luchemos por la elaboración de nuestros propios proyectos educativos y curriculares. La ley da margen a poder elaborar, en España estoy hablando, soy consciente de que este programa se escucha en otros lugares hispanoparlantes, da lugar, ¿no? O sea, da margen a los proyectos educativos y curriculares. Aparte de una cosa que yo suelo decir muchas veces, ¿no? a nuestros profesores, mira, el que está 6 horas con el chaval, ¿no? con nuestros hijos en el aula, eres tú. Por la gracia de Dios, no es el ministro de Educación. O sea, el que está eres tú, con lo cual la verdad es que al final el que transmite es el que tiene la vocación docente. Por eso es tan importante pues la formación en los colegios católicos del profesorado. Es tan importante la selección conforme a un ideario y la formación, ¿no? En continua renovación, claro, es importantísimo, es importantísimo, porque claro, pues uno dice, vamos a asumir los objetivos de la agenda, bueno, pero habrá que discernir, ¿no? Y cuando, por ejemplo, pues se habla del objetivo de la salud y el bienestar, sí, bueno, y cuando se habla de la salud reproductiva, ¿qué están queriendo decir con la salud reproductiva? Ahí lo tienen, ¿no? Ahora, por cierto, hemos escuchado la noticia de que en España, ¿no? Pues hay un proyecto del Ministerio de Sanidad para que en las farmacias se repartan gratuitamente preservativos a partir de 14 años, ¿no? A partir de 14 años vean los adolescentes que vayan a las farmacias y que se les regalen preservativos, ¿no? Pues eso es educación. Eso es educación que teóricamente, ¿no? Hay con unas finalidades sanitarias, en el fondo se educa en la irresponsabilidad. Se transmite un mensaje moral de irresponsabilidad. O lo mismo también en cuanto a esa finalidad de la Agenda 2030 de la igualdad de género. Igualdad de género que en el fondo tiene detrás en esta este objetivo, tiene detrás toda la ideología gender. La ideología gender, bueno, entonces obviamente tiene que haber un discernimiento. Por eso el decir, ¿no? Pues que en un colegio católico, así sin más, decir, hemos asumido e implementamos, ¿no? Pues todos los objetivos de la agenda. Primero, no es necesario tal cosa, porque desde el punto de vista, digamos, legal existe un margen muy grande, ¿no? En el que uno todo eso puede matizarlo y decirlo desde nuestra propia, o sea, que anda que no tiene el magisterio de la Iglesia recursos para coger todo lo positivo que tenga la Agenda 2030 y decirlo desde nuestras propias categorías. Anda que no tenemos magisterio, ¿no? Para decirlo desde nuestras propias categorías. O sea, tenemos que renunciar o olvidarnos de todo el magisterio de doctrina social y coger un lenguaje que nos lo dan un pacto hecho en Naciones Unidas, un pacto hecho pues desde una serie desde un pensamiento único que en el fondo pues no respeta a la familia, ni siquiera menta a la familia. Toda la Agenda 2030, por ejemplo, nunca habla de la patria potestad de los padres sobre la educación de sus hijos. Oiga, no habla. Mire usted, no tengo más preguntas, señoría.
no tengo más preguntas. Ese silencio, ¿no?, de la Agenda 2030 sobre la patria y potestad de los padres, pues es que no tengo más preguntas, ¿no? Bueno, por eso creo que, pues, que el oyente ha hecho lo que tenía que hacer, coger, hablar, decir y tener pues una palabra crítica. Y si cree que en su discernimiento no ha sido suficientemente escuchado, pues que escriba a su obispo, como creo que tenemos que hacer todos en conciencia. Bueno, vamos a ver, tenemos muy cerca la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia, patrono de tantísimas cosas, ¿no?, de los padres, Día del Padre, y patrono también de los seminarios. Entonces, Padre, envíanos pastores. Este es el lema de la campaña de este año. Padre, envíanos pastores. Necesitamos pastores. Cada vocación es un milagro. No sé si somos conscientes de esto, Hoy en día, tal y como están las cosas, ¿no?, cada vocación es un milagro. Una vocación a la vida consagrada, una vocación a la vida sacerdotal, es un milagro. Entonces, tenemos que pedir a Dios milagros. Señor, dame milagros, ¿no? Cada vocación es un milagro. Muchos no, pues todos los seminaristas están en estos días, en todas las diócesis, pues integrándose en las campañas vocacionales, que se hacen en torno al Día de San José. Muchos seminaristas pues van por las parroquias, dan su testimonio, dicen una palabra, y yo os pido que los acojamos, que oremos por ellos, que nos demos cuenta de qué momento estamos viviendo y qué apuesta, ¿no?, necesitamos hacer, pues, por el sacerdocio como el gran don que Dios nos da, que Jesucristo nos da, para que la gracia de Cristo continúe presente en el mundo, ¿no? Entonces voy a compartir con vosotros un pequeño vídeo que en nuestro seminario de Orihuela Alicante, pues han hecho aquí los seminaristas de bachillerato, de primero y segundo de bachillerato, y también del curso de propedéutico. Han hecho un vídeo. Obviamente el vídeo no lo podemos ver, pero sí lo podemos oír. Lo voy a poner aquí en antena para que lo escuchemos. También vais a ver una canción que está compuesta por ellos, que tenemos aquí en el seminario unos auténticos artistas, con compositores musicales. La verdad es que es una gozada ver tantos dones que Dios da a estos chicos. Y también aquí se hace una llamada vocacional. Entonces, como yo sé que este programa, en este programa tenemos audiencia de todos, de todo tipo, con momento, edades, situaciones. Entonces, yo le pido a Dios que este mensaje, que esta canción que ahora vamos a escuchar, sea instrumento providencial para que algunos puedan recibir en este momento, pues, una llamada de Dios. Y os pido al resto de la audiencia, al conjunto de la audiencia, que oréis por ello. ¿De acuerdo? Todos vamos a orar para que este mensaje que aquí se escucha, esta canción, pueda ser instrumento de una llamada de Dios. Mira, sí, mira, pero no te mires a ti. Mira a ese que tanto te quiere, a ese que te busca, a ese que sueña contigo. Mira a ese que está ahora mismo pensando en ti. Es el Señor. Míralo a Él, porque Él piensa en ti y espera algo de ti. Él cuenta contigo. Abre tu corazón para mirarle y para escuchar cuál es tu vocación. Escucha lo que Él quiere de ti. Estoy seguro que tu felicidad no está en lo que tú ahora estás pensando, sino en lo que Dios está pensando para ti.
mirado este corazón, has descubierto que te ama. Has descubierto que uno de esos latidos puede ser tú. Y por eso Jesús te dice, ven y sígueme. Y dejándolo todo lo siguieron. Y tú, ¿por qué no lo dejas todo y le sigues a Él, al amor, al que se ha entregado por ti y quiere que muchos lo conozcan gracias a tu testimonio, a tu vida y a tu corazón? No tengas miedo. Escucha su voz, que te dice, Ven y sígueme. Bueno, pues hemos orado para que también el Señor en esta campaña 2024 de San José, día del seminario, también haga muchos milagros, haga muchos milagros de suscitar respuestas generosas a la llamada de Jesús, a ese don del Espíritu que nos suscita esa respuesta de el amor, con el amor se responde. Bueno, seguimos en esta edición de Sexto Continente. Es una edición en la que estamos especialmente atendiendo las llamadas, mejor dicho, ¿no? las preguntas de tantos oyentes que se han sido formuladas al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Vamos a todavía atender una más. Adelante, Javier. Nos escribe Almudena compartiendo su experiencia. Buenos días, monseñor. Mi hermana falleció el domingo letare. Aunque tenía fe, tristemente fue una de las afectadas por el relativismo actual y les dijo a sus hijas que no quería funeral, sino que en sus cenizas las tirarán en el mar. Quiero preguntarle si un católico puede ir a este tipo de celebración. Quería decirle que me pude quedar con una pequeña cantidad en un recipiente especial que compré a la funeraria. Mi intención es darle sepultura católica y poder ir a orar y ponerle flores. Mis sobrinas y yo vivimos en ciudades diferentes. Quería preguntarle qué se hace en estos casos. Por otro lado, quería decirle que a pesar de ser creyente practicante y de que me sigo formando en nuestra fe, retiros, cursos, lecturas, programas de Radio María, etc., me vi desbordada y sin saber qué hacer, ya que ninguna de mis 3 hermanas, a pesar de haber sido educadas en colegios católicos, ni de sus hijas, les interesó en ningún momento los auxilios espirituales de mi hermana fallecida. Gracias a Dios y a tantas personas que oraron por ella, pude facilitarle, sin forzar nada, que recibiera la unción de enfermos de una forma consciente y con alegría. Eligió el día y quiso que yo estuviera a su lado. Preparé un pequeño altar en la mesa de los pies de la cama. Todo mi tiempo a su lado fue solo para escucharla, tranquilizarla, darle todo mi amor y hablarle de Dios, de Jesús, de María, etc., con alegría. Le cantaba las canciones de nuestra infancia y juventud, Una espiga dorada, María, tú que velas, etc. Le encantaban. Dormíamos de la mano con su rosario del Cristo de Medinaceli. Pude recordarle las promesas de Dios. Le encantaron y me dijo que le daba mucha paz y tranquilidad. Mi intención era que sintiera que es hija de Dios, que recordara lo que Jesús nos prometió y que no tuviera miedo. En el hospital pude rezarle las preces antes de morir y después de expirar. El tanatorio se llenó de muchísima gente, pero fue más bien un acto social. Nadie impidió que un sacerdote orara y en ese momento se acercaron bastantes personas y respetaron la oración en silencio. Muchas gracias, monseñor. Un cordial saludo de Almudena. Bueno, Almudena, la verdad es que solamente podemos decir gloria a Dios, porque creo que has dado un testimonio de cómo en una situación pues complicada, pues en el fondo sin entrar a discutir, sin tener allí un choque frontal, pues uno va a lo práctico y consigue muchísimo, consigue muchísimo.
Muchas veces es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, venga, a lo práctico, a lo práctico. Pues fíjate, si Dios no te ha dado el don de estar con ella, de que incluso pueda recibir la unción, de que, bueno, pues no querían funeral, no sé qué, pero mira, allí también en el tanatorio, al final el sacerdote hizo la oración. A ver, es lo que Dios nos pone, tenemos que pensar, ¿no? Que Dios nos elige para acompañar el momento del fallecimiento de algunas personas. Sé que esto estoy diciendo es potente, ¿eh? Te puede elegir Dios a ti para que una persona que va a morir como si Dios no existiese, como si la Iglesia, su madre hubiese desaparecido, que tú seas la referencia para que esa persona muera acompañada y tenga una palabra. Oye, pues igual sí, igual sí, ¿eh? Igual sí. O sea, que creo que es un testimonio de meterse con cariño, con paciencia, pero ayudando a bien morir, ayudando a bien morir. A ver, que San José es patrono de la buena muerte. Ayudar a bien morir. Y con respecto a las preguntas, ¿no?, que hace Almudena, a ver, pues obviamente eso de que se repartan las cenizas a un lado y a otro lado, pues no es lo deseable, ciertamente, pero hombre, en un caso como este, si se ha podido hacer con una parte de las cenizas, que las otras se han aventado y se han echado al mar, y se ha podido hacer con una parte de las cenizas, pues muy bien, y si las puede enterrar, pues estupendo, ¿eh? Pues estupendo. Y puede estar presente en ese acto en el que tiran el resto de las cenizas al mar. Hombre, a ver, pues no es ciertamente un acto en el que nos sintamos nosotros plenamente representados, pero ciertamente la presencia no quiere decir que yo me haga cómplice. Cómplice. De hecho, he hecho todo lo posible, pues, por acompañar en la buena muerte a mi hermana. He hecho todo lo posible. E incluso hasta igual es posible también que en ese momento en el que las cenizas sean aventadas, que no apruebo ni bendigo ese acto, obviamente, pues hasta igual consiga que también hagamos una oración en ese momento, cuando menos yo interiormente la pienso hacer, ¿eh? O sea que creo que Almudena, pues es un caso práctico en el que en esta vida hay que, o sea, cuando estamos hablando de circunstancias como estas, obviamente hay que ser prácticos, ¿no? Y hay que ser posibilista y decir, ¿qué puedo hacer yo para que Dios esté presente en esta situación? Aunque sea muy brevemente, vamos a tener un momento del DOCAT, ¿eh? El punto 326, y vamos ya aquí concluyendo, porque nos faltan pocos puntos para terminar. El punto 326 dice: ¿cómo se puede fortalecer de manera ecuménica el compromiso en la cuestión social? Precisamente la vida social ofrece múltiples posibilidades para la colaboración ecuménica. El compromiso general por la democracia, los derechos humanos, la paz y la justicia social pueden servir para fortalecer la confianza esencial entre los cristianos de diferentes confesiones. Esto es necesario para poder vencer los ámbitos que las separan y encontrarse de nuevo unidas en la verdad del Evangelio. Bien, sencillamente es un punto muy sencillo, este 326, lo que viene a decir que existe un tipo de ecumenismo que no es tanto un ecumenismo teológico, sino que es un ecumenismo de doctrina social, un ecumenismo de compartir objetivos para que el reino de Dios se haga presente en nuestra sociedad. Entonces, pues por ejemplo, que protestantes, ortodoxos, católicos compartamos eso y que hagamos acciones comunes en pro de estos objetivos de doctrina social, pues es que es muy importante. Imaginaros, por ejemplo, lo que sería pues una campaña con determinadas finalidades, por ejemplo, de petición del respeto de la patria potestad de los padres sobre la educación de sus hijos, del derecho a la libertad educativa, y que lo lleven adelante no solo los católicos, sino el conjunto de los cristianos. Sin duda alguna, eso tendría mucha potencia, y además también tendría potencia desde el punto de vista comunicativo, ¿eh? Desde el punto de vista comunicativo tendría potencia. Entonces creo que tenemos que estar atentos. A veces, ¿cuál es un problema? Pues el problema a veces es que se nos infiltran, ¿no?,
en algunas confesiones cristianas se nos pueden infiltrar criterios mundanos y puede ocurrir que esa unidad interna dentro del ecumenismo quede tocada. Pero bueno, es que a veces estos objetivos comunes de doctrina social entre los cristianos nos ayudan también a no mundanizarnos. Ojo, a no mundanizarnos. A ver si resulta, ¿no?, que nosotros vamos a ser menos defensores de esta causa y de esta causa que los cristianos de otras confesiones. O sea, es una manera de recordarte a ti mismo lo que forma parte, ¿no?, de nuestro depósito de moral católica. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.